con el concejal Martín Poustis. ¿Cómo te va, Martín? Muy buenas tardes. Marita Régolo te saluda. Hola Marita, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás viviendo estos tiempos de pandemia? Bueno, en primer lugar bien y obviamente como todo el mundo adaptándonos, ¿no? A algo bastante imprevisto y que nos obliga a cambiar muchos de nuestros hábitos. Así que bueno, tratando de adaptarnos y de aprender a convivir con esta incertidumbre que sentimos todos a diario, ¿no? ¿Y cómo se amalgama la tarea tuya como concejal con el distanciamiento? ¿Cómo se trabaja con todo esto? Contanos un poco la intimidad. Bueno, ha sido muy complejo, en primer lugar, porque, como señalaba, el Consejo Deliberante no ha estado exento en primer lugar, de lo que ha sido el aislamiento y ahora el distanciamiento. En mi caso particular, le cuento a la audiencia, juré como concejal en el mes de diciembre, así que al poquito tiempo nos agarró, digamos, la pandemia y todo un proceso, ¿no?, que era novedoso en mi caso particular, que tiene que ver con la conformación de las comisiones, la elección de las autoridades. Lo hemos vivido en muchos casos desde una plataforma, en este caso Zoom, ¿no?, de manera remota, así que parte, digamos, de esa cosa tan rica, ¿no?, de la charla, del acuerdo, del diálogo, también del debate, se ha tenido que llevar adelante a través de medios remotos, ¿no? Así que un poco atravesados por eso, y también viendo que esta situación de la pandemia ha retrasado un poco el normal funcionamiento del Consejo, y ahora con mucha responsabilidad en estas semanas que finalmente logramos que se integraran las comisiones, que se eligieran las autoridades, y ya trabajando, te diría, con todo. Bueno, antes de ir al proyecto del cual vamos a estar hablando en el día de hoy, ¿qué es lo que más te preocupa en este momento en el Partido de la Costa? Bueno, cómo construimos un equilibrio entre estas dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, el cuidado de la salud, que mi valoración personal es que en la Argentina tomó decisiones que, sobre todo en los primeros momentos del desarrollo de la pandemia, donde había que gestionar y ganar tiempo para poder poner en mejores condiciones el sistema de salud, la Argentina tomó una buena decisión ahí, y toda esta política del cuidado de la salud, y por el otro lado, ¿no?, la otra cara de la moneda, que es que la Argentina ya venía transitando una situación económica bastante compleja, se vio en situaciones sociales muy delicadas, y evidentemente la pandemia también resiente, ¿no?, la actividad económica, el ingreso de las familias, los números de los comercios y también las cuentas del Estado, ¿no? Entonces me parece que el gran desafío es que podamos ir construyendo un equilibrio entre no hacer o no seguir el camino de lo que han hecho algunos países de liberar todo para priorizar la economía, porque eso es una trampa, porque en última instancia después se han visto los resultados, tanto sanitarios como económicos, pero también ser inteligentes y poder ir construyendo protocolos para ir transitando estos meses de incertidumbre, porque en todo este escenario tan raro que nos toca transitar, como decía, de tanta incertidumbre, hoy tenemos en el horizonte algo concreto, y es la salida de la vacuna. Entonces tenemos que ir transitando este camino hasta llegar a ese horizonte que es la vacuna, ¿no? Sí, por supuesto que la vacuna es el gran horizonte, pero mientras tanto tenemos que seguir trabajando en todo esto, ¿no es cierto? No relajarnos, ¿verdad? Así es, y me parece importante, en este caso quienes tenemos responsabilidades institucionales, también los medios de comunicación, que sabemos que cumplen un rol preponderante a la hora de formar opinión, que podamos seguir machacando que si bien el Estado tiene que hacer su parte, que es prioritaria, esto no se puede llevar adelante de manera satisfactoria si no involucramos el compromiso social. Totalmente. ¿Qué es el compromiso social en este caso? Algunas cositas muy sencillas. Usar tapaboca, tratar de mantener la distancia social, llegamos a nuestro hogar, nos higienizamos, limpiamos los artículos que ingresan a nuestro hogar. Pareciera, ¿no?, que un poco los resultados del impacto de la pandemia en nuestro distrito, que si bien ya, al menos en lo personal, a mí me genera una sensación de amargura con un solo caso,
porque pienso que es un vecino, y viste, Marita, que acá todavía tenemos esta lógica que nos conocemos entre todos. Entonces yo lo primero que pienso es, ¿quién será ese vecino que le tocó contagiarse de COVID? Pero sabemos que más allá de eso, que nos duele, nos genera angustia ver un solo caso, sabemos que hoy el impacto de la pandemia en nuestro distrito es muy menor en relación a municipios vecinos. Sí. Y eso hay que tener cuidado porque puede ser contraproducente. ¿En qué sentido? En esto que decías vos, que nos relajamos. Bueno, acá no hay casos, entonces claro. Vamos a tomar mate. Entonces me parece que tenemos que seguir reforzando eso. El Estado trabajar mucho en rápidamente cuando hay un caso, poder identificar los nexos, poder aislar a las personas, pero también del lado de la ciudadanía entender que nuestra mejor manera de ayudar es cuidándonos y cuidando a los que nos rodean. Totalmente de acuerdo. Estamos hablando con el concejal Martín Poustis. ¿Poustis o Poustis? ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Poustis. Como imaginarás, ha sido todo un dilema en mi infancia porque, bueno, los chistes fáciles. Eso pasa en todos lados, escúchame, vamos a hablar entonces de este proyecto de ordenanza Día para la Prevención del Suicidio. ¿De qué se trata este tema? Bueno, primero interiorizar, si me permitís, Marita, un poco a la audiencia de algunos datos, ¿no?, que nos permiten ponernos en tema y de la seriedad, ¿no?, del tema del que estamos hablando. Porque resulta que cuando hablamos de suicidio estamos hablando evidentemente de una realidad que es muy silenciosa, que aparece en las sociedades modernas de todo el mundo, un tema sobre el que pesa un tabú, porque sabemos que hablar de esto nos genera ruido, es incómodo, no sabemos cómo lo puede tomar quien nos está escuchando del otro lado. Totalmente de acuerdo. Y es un tema que, como tantos otros, se ha visto impactado y agravado por la pandemia, ¿no? En general, las situaciones vinculadas a la salud mental y en particular lo que hace al suicidio es un tema que ha tenido, digamos, un impacto en relación a la pandemia. Algunos números que son importantes ponerlos sobre la mesa. El primero es una cifra que da la Organización Mundial de la Salud, que señala que las tasas de suicidio en los últimos 50 años han aumentado en más de un 60%. Uy, ¿cuánto? Cuando hablamos de una persona que muere por un suicidio, estamos hablando de que hay otras 20 que lo han intentado. Hay 20 intentos por cada muerte. Este incremento del que yo les hablaba, de un 60% que sucede en todo el mundo, está más marcado entre los jóvenes, a tal punto que en 1/3 de los países del mundo es el grupo de mayor riesgo, ¿no? La edad en la que vemos el mayor impacto va desde los 15 hasta los 44 años, porque uno muchas veces lo asocia meramente a una situación de los adolescentes. Bueno, es una problemática que abarca a otras franjas etarias, ¿no? En esta franja de edad que les mencionaba, es una de las 3 primeras causas de muerte. Estos son datos que les estoy dando de los que suceden en el mundo. Ahora vamos a la Argentina. La Argentina tiene tasas por encima de la región. Nosotros tenemos lo que es Europa, tiene las tasas más altas de suicidio. Lo que es la región, Latinoamérica, tiene tasas menores, pero la Argentina es más parecida en sus tasas a Europa que a sus países vecinos. Es un dato para pensar nuestro país, ¿no? Y la tasa de mortalidad adolescente, y ahí vemos cómo sí en nuestro país tiene un impacto en este sector, durante las últimas 2 décadas casi se ha triplicado. Bueno, con estos datos que yo les cuento, estamos poniendo de relieve, digamos, la dificultad que atraviesan las sociedades modernas y el problema que tenemos por delante en la Argentina. Que, como les decía, muchas veces no se habla de esto. Por lo general, nunca se habla cuando sucede, sí, ¿no? Cuando sucede un hecho. Claro. Y es algo que a todos nos sensibiliza mucho, nos pone mal en una comunidad como la nuestra, como yo les decía, el hecho de conocernos, ¿no? Y sabemos que esa persona que en este caso se quitó la vida era una persona que encontrábamos en el mercado, o que la conocíamos, o que fuimos a la escuela. Bueno, entonces, en la costa, Martín, hemos tenido policías, muchos jóvenes policías que se han suicidado. Tal cual. Bueno, y lo interesante de poder analizar esta problemática, primero es ponerla desde la óptica de la salud pública, porque a veces pareciera que es un problema del sujeto, ¿no? Es algo individual, de la persona. Está claro que es sobre el sujeto, pero es un problema público,
con estas cifras que yo les daba, imagínense que el Estado no se puede, y la comunidad en general, no nos podemos hacer los distraídos. Claro. ¿Por qué presentamos estos proyectos en el Consejo? En primer lugar, porque queremos derribar un mito que circula muy fuertemente en relación al tema y que tiene que ver con esta idea de que no hay que hablar de suicidio porque generaría un efecto en cadena o casi como una cuestión contagiosa. Bueno, esto es falso y es importante decirlo, es más bien todo lo contrario. Si bien obviamente, por ejemplo, en el tratamiento mediático de un suicidio en particular hay que tener determinados cuidados, lo cierto es que es un tema del que hay que hablar. ¿Por qué hay que hablar de esto? Porque muchas veces la persona que tiene la ideación o que incluso ha intentado suicidarse no encuentra los canales donde poder poner esta angustia, ¿no? Uh-huh. Y yo he presentado 2 proyectos este año en el Consejo, uno fue en el mes de junio y otro hace unos poquitos días, los 2 sobre esta problemática, y vos fíjate que sobre todo el segundo plantea muy fuertemente la cuestión de la prevención. ¿Por qué trabajar la prevención? Bueno, por otro número que yo había guardado para ahora ponerlo sobre la mesa, y que tiene que ver con que de cada 10 personas que se suicidan, 9 previamente lo expresan de manera clara, explícita, dan indicios, señales claras de que esa persona va camino a intentar quitarse la vida. Uh-huh. Entonces, imagínate, Marita, que es muy importante que la comunidad tenga las herramientas necesarias para poder identificar esas señales, esos indicios que nos podrían permitir interrumpir ese acto, ¿no? Claro. Entonces es muy importante trabajar esto, hacer una fuerte campaña de concientización, no solo a través de los medios de comunicación, sino también y sobre todo haciendo hincapié en las escuelas, trabajar con los estudiantes, con los jóvenes, porque sabemos que muchas veces son ellos los que no encuentran en sus pares un canal para poder depositar esa angustia o ese dolor, ¿no? Vos sabés que mientras estás hablando yo voy anotando cosas porque me despierta la curiosidad. A ver, justamente en el día de hoy estaba hablando al principio acerca de una campaña sobre los cuidados del COVID, ¿no es cierto? Porque tenía que ver con estaban repartiendo barbijos. Entonces yo hice una reflexión que está bien, pero las campañas para que tengan éxito tienen que ser sostenidas en el tiempo. Y tienen que estar planificadas de tal manera que yo vaya evaluando y reconsiderando cómo va la campaña. Entonces, cuando se hace una campaña, uno tiene que tener la mirada de a quién va dirigida, cómo está enfocada. En este caso vos estás hablando de prevención, por ejemplo, y en el valor de la vida, me imagino que debe estar, no en el suicidio, sino en el valor de la vida, ¿no? En encontrar canales para que haya alguien que escuche, porque ponerle palabras a la angustia es lo que puede hacer que salgas de esa situación, y esto lo podríamos hablar con especialistas, pero poner palabras a la angustia creo que es algo que es importante. ¿Ustedes tienen pensado dentro de este proyecto un teléfono, una secretaría de ayuda no sé, ¿cómo lo tenés pensado vos? Sí, así es. Primero, bueno, tomar algunas cositas que has planteado que son sumamente interesantes. Mira, en mi caso particular yo estudié gestión de políticas públicas y las políticas públicas tienen, ¿no?, como diferentes etapas. Una tiene que ver con el diseño, luego con la implementación, y es muy importante después lo que es el seguimiento y la evaluación de esas políticas. Por eso es que nosotros planteamos es que las campañas tienen que ser, lo dice de manera textual el proyecto de ordenanza, tiene que ser una campaña anual, que se repita cada año y que sobre la base de la experiencia del año anterior podamos, digamos, hacer las enmiendas necesarias. Exacto. ¿Quiénes tienen que pensar esto? Que también lo dice el proyecto, un equipo interdisciplinario que se tiene que conformar, si este proyecto de ordenanza es sancionado, que se va a conformar a tal efecto. Es decir, pensar en un equipo interdisciplinario que no solo involucre a profesionales de la salud mental, sino que podamos pensar la integralidad, entendiendo que es un problema multicausal. ¿Qué quiere decir con esto? Que tiene múltiples causas el suicidio, y que podamos pensar en clave de cómo llegamos a los distintos sectores, porque también después este es el desafío que va a tener en este caso la gestión municipal, es poder ver cómo codificamos el mensaje para cada sector, ¿no? Porque evidentemente de una manera vamos a trabajar, por ejemplo, con los trabajadores de la educación, con los docentes, de otra manera vamos a trabajar con los estudiantes, y por eso es que está pensado en este equipo.
y nosotros creemos que hay que hacer eje en los estudiantes, sencillamente porque vemos que ahí hay, digamos, un drama que excede a la problemática del suicidio y que tiene que ver con algo que vos diste en la tecla, y es que vemos que hay una angustia y hay una frustración porque muchas veces no nos preparan para las dificultades y la incertidumbre que tiene este mundo y nos frustramos. Y no todos tenemos las mismas herramientas conceptuales, simbólicas, claro, para poder alojar esa frustración, esa angustia en algún vínculo. Y por eso, y hay otra cosa que vos mencionás, Marita, que es muy interesante, vos fíjate que nosotros hacemos hincapié en que tiene que haber profesionales, pero ahora creemos que la prevención es un asunto de todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es mucho más efectivo que esa persona pueda alojar o poner esa angustia en un vínculo que ya esté construido, con el que tenga empatía, que en un tercero ajeno. Es decir, para la implementación y sobre todo para el diseño y la evaluación son necesarios los profesionales, y para el abordaje de la problemática está claro que son necesarios. No quiero dar un mensaje confuso en este sentido, pero todos nos tenemos que hacer cargo y todos podemos, teniendo algunas herramientas que tienen que ver con la escucha y el acompañamiento, ser un agente de prevención. Y eso es la mirada, si se quiere, más comunitaria que tiene el proyecto, dándole un rol indelegable obviamente al Estado, pero donde el resto no podemos mirar para otro lado y decir, no, bueno, que lo vea un psicólogo. No, todos somos parte de poder prevenir un tema, como decía, tan incómodo, que nos hace ruido, pero que yo estoy convencido, y en su momento cuando presentamos el primer proyecto en el mes de junio, y lo hablamos con Cristian Cardoso, con el intendente, fue algo una convicción que compartimos. Para resolver un problema, lo primero que hay que hacer es reconocerlo y llamarlo por su nombre. Y acá estamos hablando de prevención del suicidio. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos hablando con el concejal Martín Poustis, y estamos hablando de un proyecto que se está desarrollando, que se está trabajando y que tiene que ver con la prevención del suicidio, ¿no? Cuando estoy hablando con vos, recuerdo aquí en el programa, hace muchos años que trabajo con los amigos de Alcohólicos Anónimos. Ellos dan su testimonio, pasan el mensaje, dan un teléfono que está abierto a las 24 horas, ¿no? Y tienen toda la estructura que es realmente admirable para la recuperación de esta enfermedad. Pero una de las cosas que me parece muy importante es la escucha. Siempre hay alguien que puede estar escuchándote, sobre todo en los momentos críticos, la madrugada, los domingos, que es increíble, pero en los datos sobre suicidio, los domingos suceden también o aumentan los casos de suicidio. Entonces, que haya canales para que la gente pueda llamar y decir, me pasa esto, tengo este problema, ¿no? Me imagino que todo eso también está contemplado. Sí, así es, Marita, sobre todo en el primer proyecto que presentamos en el mes de junio, que busca la adhesión a la ley 27.130, que es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio. De hecho, mañana tenemos reunión de comisión de salud y vamos a intentar ver si podemos construir los consensos para que mañana ya tengamos el despacho de este proyecto en particular, porque lo interesante de esta ley es que no solo piensa el abordaje, sino que también trabaja en la investigación, la capacitación de los profesionales, la prevención, la detección, la asistencia a los familiares, la creación de redes de apoyo. Así que es muy importante no solo que la costa pueda ir ayornando las diferentes prácticas y en este caso protocolos y métodos de trabajo a los parámetros que establece esta norma, sino también que logremos a nivel nacional que esta norma sea implementada del todo, ¿no? Es una deuda que hoy tiene la democracia argentina, que es una ley que ha sido sancionada y que aún no termina de ser implementada. Una situación parecida tenemos con la Ley Nacional de Salud Mental. Entonces es importante que esa voluntad que ha tenido en este caso el legislador, en este caso los diputados y los senadores, luego el Ejecutivo, digamos, lo implemente de manera correcta, porque hace justamente a que esas políticas no sean letras muertas, sino que sean digamos, una red bien concreta, ¿no? Así que ese proyecto... Sí. No, termina de decir lo que estabas diciendo. No, que me parece que ese proyecto, digamos, plantea eso, y yo agregaría algo, es muy interesante lo que decís de los domingos, y yo cuando suelo debatir sobre el tema agrego otra cosa que el mundo adulto muchas veces no lo tiene en cuenta, y es el salto
con tanto vértigo que implica el paso de, si se quiere, el mundo adolescente, de la escuela secundaria, el mundo de los adultos, ¿no? Queda tan lejos, ¿no? Una cosa, cambia tanto la vida de un joven, de una joven, y muchas veces ahí es donde se produce esa frustración, ¿no? De que venía proyectando quizás, ¿no? Que bueno, me voy a poder ir a estudiar y después me encuentro con una realidad económica que me limita, o que de ir a la escuela me toca, por ejemplo, ir a trabajar a la obra, ¿no? Entonces muchas realidades que no vamos generando, digamos, todas las instancias para que la persona pueda incorporarse a ese mundo de los adultos. Y es tan abrupto, y uno ve, yo hace muchos años trabajo en distintos proyectos con adolescentes, y ahí aparece muy fuertemente la angustia, la frustración, y me parece que es algo para poner la lupa. Totalmente de acuerdo, te iba a decir eso, que es la franja, es la etapa que estás vulnerable porque todavía no tenés esa madurez que a lo mejor te ayude a sobrellevar las dificultades, y bueno, es una etapa muy muy vulnerable, como vos lo decís. Ha sido muy claro, Martín, te agradezco muchísimo, espero que todo esto evolucione, seguimos en contacto permanentemente, y espero que pronto estemos diciéndole a la gente cómo se está implementando toda este proyecto ya en la realidad, Bueno, Marita, muchas gracias a vos, a tu equipo, a la audiencia. He hablado bastante, bueno, ya es un gusto, hoy me han conocido, al menos la voz, soy de hablar bastante, así que agradezco el espacio, sobre todo de un tema tan sensible como este, ¿no? No, es un placer poder llevarle a la gente, nuestro espíritu es ese, llevarle a la gente conocimiento, y esto es importante, así que sobre todo en la prevención. Trabajar en prevención es, para los estados, más aparte de todos los beneficios que da para salvar vidas, además es más económico en cualquier tema de salud, porque todo lo que tiene que ver con prevención es una inversión que tienen que tener los estados, así que es importante. Comparto. Muchísimas gracias, Martín, te mando un abrazo enorme. Por favor.